Buenas tardes, queridas hermanas. Soy la hermana María Bardales, la segunda consejera del barrio Lurín. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para dar una pequeña clase que se titula ¿Cómo puede mi familia regresar a vivir con Dios? Dios preparó un plan, el Evangelio de Jesucristo. Y como nos ama, nos dio la oportunidad de escuchar y aceptar su evangelio, ya sea en esta vida o en la venidera. Aceptamos el evangelio poniendo fe en Jesucristo y recibimos las ordenanzas del bautismo y confirmación. Las ordenanzas son convenios sagrados realizados por alguien que tiene la debida autoridad de Dios. Y los convenios son las promesas que hacemos con Dios. Es necesario recibir ordenanzas y guardar los convenios para poder regresar a la presencia de Dios. El bautismo y la confirmación son las primeras ordenanzas que realizamos para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. En segundo Nefi 31 del 19 al 20 dice, estos convenios son la puerta de entrada. ¿Es esto suficiente? No. Deleitaos en la palabra de Cristo y perseverad hasta el fin. Dice el Padre, tendrás la vida eterna. Otras ordenanzas esenciales que deberemos esforzarnos por realizar es obtener el sacerdocio de Melquisedec en el caso de los varones y recibir las investiduras del templo y sellarnos como parte de una familia eterna en el santo templo. Ustedes aprenderán más acerca del plan de Dios y experimentarán más su poder en sus vidas. Los convenios que hagan con Dios le darán fortaleza y un sentido de propósito en esta vida. Mayor fortaleza espiritual, recibirán protección y guía y estarán preparadas para finalmente vivir con Dios y con su familia para siempre. Las invito, queridas hermanas, a prepararse y hacer todo lo necesario para realizar convenios sagrados en el templo y esforzarnos por ser dignas de entrar a su santo templo y sellarse en familia. Son muchas las promesas que nos hace nuestro Dios si cumplimos con estos convenios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, otra vez. ¿Estoy? Sí. Entonces, hermanitas, aquí está la menta. La menta, la hierbabuena, lo que hacemos es deshojar de esta manera. Y yo siempre pensaba que son muy parecidos y a veces no podíamos reconocer o no sabemos, pero miren, un detalle es que la hierbabuena tiene su tallito morado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de deshidratar estas hojas, hermanitas? Yo pienso que todas debemos tener en nuestra cocina. Estas son nuestras aliadas, la verdad. Miren, en un platito, y una técnica es hacerle un espacio al medio para que así el aire pueda deshidratar de manera uniforme todas las hojitas. Estas hojas, hermanitas, verdes, no deben ir al sol. Estas hojas se deshidratan bajo sombra. Esto ustedes ponen en su mesón, sobre la heladera, en algún lugar, y deshidratan realmente bastante rápido. En 2 o 3 días ustedes tienen sus hojitas deshidratadas para usar para aderezos, para sazonar las comidas. Es realmente bastante fácil. Quiero mostrarles aquí. Fíjense, hermanos. Esta es la hierbabuena deshidratada. Fíjense.
Esta está fresca todavía, ya está un poco empezando y esta es la deshidratada. Entonces solo necesitamos presionar un poquito y ya lo tenemos en pequeñitas porciones para las comidas, ¿no? Aquí tengo la menta, de la misma manera, miren, esto puede almacenarse en frascos de vidrio, en frascos de plástico, porque realmente pierden totalmente la humedad, ¿no? Y hermanitas, el perejil, miren, aquí tengo un poco de perejil, tengo perejil, unas hojitas de, ¿qué se llama? Esto es de apio y esto es acelga, ¿no? Hermanitas, ¿cómo se deshidrata estos alimentos? Especialmente cuando tenemos huerto, hermanitas, realmente cosechamos más de lo que ocupamos, digamos, en el día, ¿no? Entonces, el excedente hay que deshidratarlo, hermanitas, miren, es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es cortar y no tenemos que ser tan, como yo admiro a las personas que cortan el perejil tan delgadito, ¿no? Pero de esta manera. Ya. Bueno, digamos, ¿no? Que hemos cortado todo el perejil. Y esto igual en un platito, ponemos todo el perejil y en 2 días está listo. Quiero mostrarles cómo queda el perejil ya deshidratado. Miren, hermanitas, esto está listo para echar a la sopa, para echar a los guisos. Perejil deshidratado y puede durar mucho, mucho tiempo en sus frascos. Entonces, de la misma manera, el apio. También estas verduras se pueden deshidratar así en manojo. Le ponen una pitita y lo cuelgan en algún lugar, entonces se deshidrata tallo, hojas, todo, dependiendo para qué lo necesiten, ¿no? Lo podemos cortar así o lo podemos deshidratar así en manojo, ¿no? Entonces es la misma técnica para las acelgas, las espinacas, o enteras o cortadas, ¿no? Y debidamente envasadas y con su etiqueta. Eso, hermanitas, en cuanto a las hojas verdes. Entonces, no necesitan ir al sol. Las hojas verdes, las verduras se deshidratan en la sombra. Y también quería mostrarles, yo tengo, por ejemplo, aquí quilquiña deshidratada. Miren, la quilquiña que nosotros usamos en la yahua, ¿no? O en alguna ensaladita, está lista. Muy fácil y de la misma manera que hemos visto. Bueno, queridas hermanitas, en el tiempo que nos queda, yo he dejado para el final 2 aspectos, dos alimentos más. Hermanitas, es esto, hermanas, es el ajo deshidratado. Yo no sé a ustedes, pero a mí a veces me da cositas, un ajito para cada comida y a veces el olor es penetrante en las manos, etcétera, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de almacenar el ajo. Esta es una de ellas. Y voy a demostrarles, hermanitas, cómo se deshidrata el ajo de una manera muy fácil. Me voy a poner estos guantecitos para... me van a servir también para lo que vamos a hacer después. Okay. Entonces, el ajo, hermanitas, una vez pelado, lo fileteamos. Lo fileteamos de esta manera, en lo que podamos, ¿no? A veces se pueden sacar 3, 4 filetes de cada ajo, dependiendo del tamaño del ajo, ¿no? Y listo. Vamos a suponer que esta es una bandeja llena de ajo. Me gusta hacer esto una sola vez y así ya tiene para un buen tiempo. Este ajo, hermanitas, lo ponemos al sol. El ajo tarda un poco más para deshidratarse, tal vez hasta 6, 7 días, ¿no? Entonces, podemos hacer, hay una técnica mixta que es usar el sol y usar el horno de la cocina. Especialmente cuando llueve, especialmente cuando está nublado, entonces podemos ayudarnos, hermanitas. Entonces, este ajo yo lo he deshidratado con esa técnica mixta. He puesto el ajo al sol por 2 días. Luego he traído y lo he puesto en la cocina. Entonces, ¿cómo se usa el horno de la cocina para deshidratar? Prendemos el horno y metemos nuestra bandeja. Mi horno empieza con 170, yo lo voy a poner a lo mínimo que da, 170, ¿no es cierto?
Entonces, hermanitas, voy a esperar 10 minutos hasta que el horno alcance esa temperatura. Y una vez que esté con la temperatura mínima, ya haya alcanzado la temperatura mínima, para deshidratar el horno necesitamos que el horno quede abierto unos 10 centímetros de tamaño. Mi horno se cierra por sí mismo, entonces podemos conseguir una tablita o algo que impida que el horno se cierre. Yo tengo esta tacita de plástico, entonces yo lo pongo de esta manera, ¿no? El horno a mínimo 10 minutos y lo apagamos el horno y dejamos ahí adentro hasta el día siguiente. Esa es una forma, hermanitas, que es la desventaja de eso, que a veces que me ha pasado también, uno se olvida y se quemó todo adentro, ¿no? Entonces hay otra forma, que es muy buena también. Ustedes para esta segunda manera, para deshidratar en el horno de la cocina, prenden el horno primero, temperatura media, como para hornear un pastel, un queque, temperatura media, ¿no? Dejan el horno prendido por unos 10 minutos. Luego apagan el horno, lo apagan y recién meten la charola cuando el horno está apagado, y esta es la clave, para que la humedad pueda salir. Y entonces, hermanitas, obtenemos este ajo, miren, totalmente deshidratado, fíjense, ¿no? Entonces, este ajo está listo para ser molido, para hacer polvo de ajo. Ahora, yo quiero mostrarles lo siguiente. Quiero mostrarles esta bandejita, miren. A veces yo he pensado siempre que mis comidas necesitan una ayudita, especialmente la sopa. Yo decía, mis sopas no son muy ricas. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos, hermanas? Nos vamos a los sazonadores, ¿no es cierto?, para levantar el sabor a nuestras comidas, y a veces estamos realmente acostumbradas que no podemos cocinar sin un sazonador. Hermanitas, esos sazonadores están en su composición, tienen algunos compuestos químicos, algunos conservantes, colorantes que no nos benefician, que no son buenos para la salud, ¿no? Prueba de ellos es tantas enfermedades que en este tiempo vemos que suceden. Una de las causas es los aditamentos químicos que tienen los alimentos, y especialmente los sazonadores. Entonces, hermanitas, miren, esos sazonadores están hechos con verduras deshidratadas. Entonces nosotros podemos hacer nuestros propios sazonadores. Miren, ¿qué tengo aquí? Esto es pimentón deshidratado. Aquí tengo un pimentón grande deshidratado. Tengo cebolla deshidratada. Esta cebolla la corté en rodajas. Está totalmente seca, fíjense. Tengo pimienta y el ajo que yo deshidraté con la técnica mixta, un poco al sol y otro poco en el horno. Y también tengo aquí un manojo de apio. Hermanitas, todavía tenemos unos minutitos. Yo voy a poner esto en la licuadora y van a ver ustedes que es sencillo que nosotras podamos hacernos nuestro sazonador para nuestras comidas. Metemos todo esto en la licuadora y lo vamos a convertir en polvo. A ver, suena un poco mi licuadora, vamos a ver. Es deliciosa esta licuadora. Ok, hermanitas, miren, podemos molerlo un poquito más, pero ya para demostrar, vamos a dejarlo. Ahí está. Miren, aquí está nuestro sazonador. Ahora, nosotros, claro que podemos aumentar ingredientes aquí, ¿no es cierto? Comino, orégano. Pero solamente quiero darles la idea que con verduras deshidratadas podemos hacer nuestros propios sazonadores, hermanitas. No es nada fácil, no es nada difícil, perdón. Ahora este ajo que está
así deshidratado, yo puedo ponerlo igual aquí, hacer exactamente lo mismo y tengo polvo de ajo, ¿no es cierto? Ajo molido. Y yo me aseguro, hermanitas, que el ajo no está mezclado con harina o que no está, quién sabe cuánto tiempo en los almacenes, tal vez en medio de los insectos y roedores, y etcétera, como sabemos que a veces pasa, ¿no? Yo quería comentarles que, por ejemplo, ¿qué se llama esa? La raíz, me olvido qué se llama, el jengibre. Este jengibre, hermanitas, yo hace un tiempo atrás compré jengibre molido, creyendo más fácil y todo. Quiero decirles que yo creo que el 50 o el 60% era harina de ese jengibre, ¿no? Y tenía realmente un olor no muy agradable. Entonces, hermanitas, aún con el jengibre, una vez, todas las verduras, una vez que están deshidratadas, las podemos convertir en polvo, ¿no es cierto? Dependiendo del uso que le vamos a dar. Pero entonces, hermanitas, aquí tenemos un sazonador casero con verduras deshidratadas y podemos hacer ajo en polvo de la misma manera. Muy bien. Queridas hermanitas, estamos llegando ya al final. He dejado para el final algo que yo considero muy importante. Yo pienso que este alimento deberíamos tener todas en nuestra casa, puesto que es tan sencillo y tan útil. Realmente en tiempos de necesidad o de escasez puede ser una solución, una diferencia para nosotros y nuestras familias. Les estoy hablando de la carne. Y deshidratar carne, hermanitas, es bastante sencillo. Quiero mostrarles aquí que tenemos una carne lista para ser deshidratada. Ahora no los venden fileteados, ¿no es cierto? Pero si no es así, filetear la carne para charquear es también bastante sencillo, porque a veces nos los dan o muy delgado o muy grueso cuando lo filetean, ¿no? Pero miren, tengo aquí un pedazo de carne. Solamente necesitamos, generalmente con 2 cortes, está bien, miren, partimos por la mitad. Y luego volvemos a pasar hacia el otro lado, tratando de no romperla. Bueno, si eso pasa tampoco es un problema, ¿no? Listo, y ahora al otro extremo de la misma manera. Listo. Esta carne está lista para ser deshidratada, queridas hermanitas. El charque es una forma realmente muy fácil de tener carne en la casa, aunque no haya carne, no podamos conseguir o haya subido el precio. Como yo les decía al empezar, a veces realmente hay el dinero y no podemos salir, o hay el dinero y no hay el producto, o está por las nubes, ¿no es cierto? Entonces, esto es un respaldo, hermanitas, nos va a dar más tranquilidad, más seguridad. La mayoría de las comidas se pueden hacer con carne seca. ¿Qué necesitamos para hacer charque, para deshidratar la carne? Sal. Hermanas, la sal es el mejor preservante y deshidratante. La sal retira la humedad, el agua de los alimentos. Entonces, ¿qué cantidad de sal debemos usar para el charque? Miren, si esta carne, por ejemplo, yo hiciera un bife, un asadito que nosotros le llamamos, yo tal vez usaría media cucharilla de sal, ¿no es cierto?, para comerla fresca en este momento. Pero para hacer charque, yo uso una cucharilla. Entonces, una cucharilla de sal se espolvorea en ambas caras, de esta manera. Yo tengo otra porción aquí, así que lo voy a hacer, yo ya puedo hacer sin medir, pero hermanitas, entonces una guía es usar el doble de carne que ustedes, o el doble de sal que ustedes usarían para cocinarla en fresca. Listo. Esta carne está lista para ser deshidratada, solo necesita sal, hermanitas. Ahora, me han enseñado, mi mamá me ha enseñado, que ponerle un poquito de limón asegura también que mantener alejados a los insectos, asegura que la carne, que no, el
olor, etcétera, ¿no? Mejorarle el sabor. Yo siempre he hecho carne y sal nada más. ¿Cómo se hace esto, hermanitas? Todas tenemos un lugarcito donde podemos colgar, tal vez un balcón, un patio. Entonces, lo único que hacemos es colgar la carne de esta manera y ponerla al sol. Dependiendo de la intensidad del sol, en 3 a 4 días ustedes tienen su charque listo. Hermanitas, ahora hay un problema cuando hacemos esto. A veces las dos partes, estas dos, se unen, se pegan, está húmedo, está con sal, entonces se pega y hemos dicho que el aire es indispensable para la deshidratación. Necesitamos que estas partes estén separadas de esta manera. Es muy fácil lograr esto, incluso con una cabeza de fósforo, sacándole la partecita que prende la cabecita, podemos lograr. Pero si no, con estos palitos de brocheta, cortamos un pedacito de este palito y de esta manera separamos. Y nos aseguramos que el aire circule por todas las superficies de la carne. Hermanitas, esta es la forma de hacer charque. Todas nosotras debemos tener algo de charque en nuestra casa para momentos de escasez, momentos de necesidad, momentos en que no podemos encontrar o momentos en que no tenemos suficiente para comprar. Quiero mostrarles, hermanitas, cómo queda la carne seca. Miren, esta carne tiene más o menos 1 año de duración. No tiene ningún absolutamente mal olor. Lo he guardado en esta fuente de plástico. Sin conservante. No tiene ningún conservante, solamente es la carne, la sal seca al sol y guardada de esta manera. Para evitar que tal vez algunos insectos o polillas o algo, lo que se hace es poner aquí tengo unos 2 ajos, dientes de ajo, y eso es todo, hermanitas. Cuando hay recetas demasiado ricas con charque, ¿no? Tenemos el plato aquí, el charquecán, pero la mayoría de las comidas se pueden hacer sopas, guisos, etcétera, con esta carne seca. Es un respaldo, hermanas, es muy fácil de hacer. Con esto yo quiero terminar. Quiero decirles que yo me siento muy agradecida por haber tenido estas enseñanzas a través de los líderes desde hace tanto tiempo. ¿Cómo íbamos a pensar que nos toque vivir estas cosas? Pues debemos, hermanitas, no es tarde para aprender, no es tarde para practicar. Yo pienso que el conocimiento es válido cuando tenemos la experiencia de haberlo puesto en marcha, de haber practicado, ¿no?, estas cosas. Yo animo a todas, especialmente a las madres jóvenes. Ustedes ven, hay muchas técnicas y hay que aprenderlas, ¿no es cierto? El conocimiento es poder, pero el conocimiento puesto en práctica es mayor poder. Tranquilidad, hermanas, en estos tiempos difíciles nos da la seguridad, la satisfacción de poder cuidar a nuestra familia. Eddie Mora pregunta, hermana, ¿cuántos días hay que dejar la carne? La carne, dependiendo de, como les digo, del clima, del lugar, ¿no? Por ejemplo, en un clima bastante soleado, que la carne pueda recibir sol durante varias horas, en 3 días hasta 4 días la carne está totalmente deshidratada, ¿no? Ahora, en otros lugares de menos sol tal vez demore un poquito más, pero siempre se consigue el resultado. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, estoy tan feliz de poder compartir esto poco que yo sé. Les agradezco mucho y les animo a practicar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Quiere seguir con la transmisión? Finalizar, ¿no? Sí. Hola, buenas. Soy Lucía Ceballos de Jauregui y quiero compartir con ustedes un método de conservación de verduras y verduras de hoja. Necesitamos un plástico, bolsas, necesitamos una velita o encendedor también, y necesitamos eso básicamente.
Si esa es tus alternativas y si tienes como opción comprar estas bolsitas que son para refrigerar, congelar, sería ideal, que tienen una compartición más rápida. Pero si no tenemos esto, podemos usar pues una bolsa común y sellar con el encendedor. Entonces lo primero que tenemos que tener a la mano es nuestro récord de menú que vamos a hacer en la semana. Una vez teniendo eso, hacemos nuestra lista, vamos a comprar una vez a la semana, ojalá, dentro de lo posible, y poder picar todas nuestras verduras de acuerdo a lo que vamos a cocinar. Por ejemplo, aquí yo he distribuido pimientos, zanahoria, vainitas, habas para un estofado, para el locro que voy a cocinar hoy. Aquí distribuí también un poco de rocoto y apio para puras sopas. Me ha servido mucho y lo mejor de todo es que puedo meterlo rápido al congelador porque lo puedo doblar. Así que les invito a ustedes a poder intentarlo. Es muy sencillo y se puede conservar durante una semana. Espero que estén muy bien y igual sus verduras de hoja pueden licuarlas y meterlas a refrigerar. Siempre tomen en cuenta que antes de picar sus verduras, una vez que vengan de comprarlas, remójenlas en agua con 3 gotitas de cloro para que puedan desinfectarlas y de esa forma eviten que se malogre cuando están a la intemperie o en el refrigerador. Alarga la conservación. Hasta luego, muchas gracias. Partimos por la mitad y sellamos. Lo pasamos rápido, pero vemos que el fuego esté calentando un poco la bolsa, con mucho cuidado. Lo dejamos secar y ya selló la mitad. Luego colocamos la primera fruta en el primer aberto. Pásame la sandía, Aitana. Bueno, la fruta, doblamos y sellamos. Ahí vemos que ya selló 2 partes, la mitad y el medio. Luego ponemos la siguiente fruta, la cereza. A ver, Aitana, pásame la cereza. ¿Ven? Así es como queda.